Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre gametogénesis, específicamente sobre ovogénesis y espermatogénesis. Este equipo está conformado por Hernández Evelyn, por Martínez Daniela, por Nevares Dulce, Solís Alejandra y su servidora Melendre Samantha. Vamos a iniciar explicando un poquito sobre la ovogénesis. Este es el proceso de diferenciación de ovogonias a ovocitos maduros. Este proceso comienza cuando las células germinales primordiales llegan al ovario, ya que es ahí cuando se diferencian en ovogonias. Las ovogonias experimentan varias divisiones mitóticas y alrededor del tercer mes de la gestación, estas células se encuentran rodeadas por una capa de células epiteliales planas. Las células epiteliales planas, conocidas como células foliculares, tienen su origen en el epitelio celómico que cubre el ovario. En los meses siguientes, el número de ovogonias se incrementa y para el quinto mes, el número de células germinales en el ovario alcanza su máximo, que serían 7 millones. En este momento, algunas células, ovogonias y también ovocitos primarios empiezan a morir. Esto que sucede se le conoce como atresia. La mayor parte de las ovogonias se degeneran en el séptimo mes y queda un número menor. La mayor parte de los ovocitos primarios que sobreviven se encuentran rodeados por una capa de células de epitelio folicular plano. Este ovocito primario, rodeado de las células epiteliales, se conoce como folículo primordial. Próximo al momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica. Pero, en vez de continuar a la metafase, estos ovocitos primarios entran a la etapa de diploteno, que es una fase de reposo propia de la profase. Este estado de detenimiento es causa del inhibidor de la maduración de los ovocitos. Este inhibidor es producto de las células epiteliales y actúa sobre los ovocitos primarios, deteniendo su primera división meiótica. De esta forma se crea una reserva de ovocitos primarios, todos detenidos en profase hasta la pubertad. Se calcula que hay entre 600.000 a 800.000 ovocitos primarios al nacer. En la niñez, la mayoría de estos sufren atresia, así que solo 40.000 aproximadamente llegan a la pubertad y menos de 500 serán liberados en la ovulación hasta la menopausia. Al llegar a la pubertad, de 15 a 20 folículos primordiales comienzan a desarrollarse y a madurar. Algunos de estos mueren y otros empiezan a acumular líquido en el antro. De esta manera ingresan a la etapa antral o vesicular. Este líquido se sigue acumulando y antes de la ovulación se les denomina folículos vesiculares maduros o de Graf. La etapa antral es la más alargada, por lo que la etapa vesicular madura corresponde al periodo de 37 horas previo a la ovulación aproximadamente. Los folículos primordiales empiezan a aumentar, a crecer, entonces es lo que da lugar a que las células planas empiecen a tener forma cuboidal para generar un epitelio estratificado de células de la granulosa. Entonces es así como se genera un folículo primario. Después, la membrana basal separa las células granulosas del tejido conectivo circundante, dando formación a una teca folicular. Las células de la granulosa más los ovocitos secretan una capa de glucoproteínas que rodean al ovocito formando una zona pelúcida. La teca folicular puede organizarse de dos formas, que es una teca interna, que es la capa interna de células secretoras, y también puede ser la teca externa, que es la cápsula fibrosa superficial. Las prolongaciones digitiformes atraviesan a la zona pelúcida desde la granulosa y es los que nutren al ovocito. Aparecen espacios llenos de líquido entre las células de la granulosa, que es lo que hace a los folículos secundarios. El antro aumenta de tamaño separando las células de la granulosa. Las células de la granulosa que rodean al ovocito se mantienen intactas y forman a un cúmulo óforo. El folículo maduro llega a medir hasta 25 milímetros. Al madurar el folículo
secundario, la hormona luteinizante induce a la fase de el crecimiento preovulatorio. La primera división meiótica se completa y es así cuando inicia la meiosis 2, la cual se detiene en la metafase 3 horas antes de la ovulación. La meiosis 2 solo se completa si el óvulo llega a ser fecundado. Si este caso no se fecunda, entonces el óvulo degenera 24 horas posteriormente a la ovulación. Ok, yo les voy a empezar hablando acerca de la espermatogénesis. Voy a atacar algunos puntos del proceso en la que las espermatogonias se convierten en espermatogénesis. Y para empezar les voy a hablar acerca de qué es la espermatogénesis, una breve explicación, que es el proceso por el cual pasan las espermatogonias, que son las células madre, para convertirse en espermatozoides. Para empezar hablando acerca de la espermatogénesis, es importante tocar el primer punto que se ve, que este proceso comienza cuando los hombres llegan a su pubertad, que es entre los 13 y 16 años aproximadamente. En el segundo punto podemos ver que comienzan cuando las células de sostén se convierten en células de Sertoli. Las células germinales primordiales se alojan en los túbulos seminíferos y alrededor de ellas están lo que son las células de Sertoli o células de sostén. Se llaman así porque son las que mantienen vivas a las células germinales primordiales. En el tercer punto podemos ver que los cordones sexuales se convierten en túbulos seminíferos. Para que este proceso pase, se tienen que ahuecar los túbulos seminíferos, forman una luz que es por donde pasan los espermatozoides que ya se crearon y comienzan a viajar a través de red de túbulos para terminar finalmente en el reproductor, en el aparato reproductor. Exactamente en donde viajan se llama epididín. En el punto número 3 es cuando se originan las espermatogonias tipo A. Para que esto suceda, las células germinales primordiales dentro de los túbulos seminíferos es cuando se convierten en tipo A. Se requiere de la testosterona. La testosterona llega hacia la célula de Sertoli y esta manda una señal para que las CGP puedan comenzar a madurar. Y cuando las CGP comienzan a madurar es cuando se convierten en las espermatogonias de tipo A. Luego de que las espermatogonias tipo A se formaran, podemos ver que se dividen en dos grupos. En las espermatogonias tipo A, que son las que forman clones celulares, y las tipo B. Estas se originan luego de que las espermatogonias tipo A pasan por limitadas divisiones mitóticas, exactamente 6 divisiones mitóticas. Es cuando se diferencian entre tipo A y tipo B. Las espermatogonias tipo B son las que aparecen en la sexta división mitótica y son las que pasan por la última división mitótica para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios son los que pasan por la primera división meiótica. El espermatocito primario entra a la profase, que dura 22 días. A lo largo de estos días, las células reorganizan su material genético, la sinopsis se establece, se da el apareamiento entre cromosomas y se hace el cambio de genes entre cromátidas hermanas. Al concluir con este proceso, se inicia el de la meiosis 1, que da origen a espermatocitos secundarios. Cada espermatocito primario da origen a 2 espermatocitos secundarios. Al inicio de este proceso, los espermatocitos primarios cuentan con 46 cromosomas dobles, pero al iniciar con este proceso, su carga genética se parte a la mitad para que así al concluir con este proceso y se dé origen a 2 espermatocitos secundarios, cada uno cuente con 23 cromosomas dobles. Ya teniendo los espermatocitos secundarios, se inicia con el proceso de la meiosis 2, que dará origen a las células espermátidas.
Estas células espermátidas se someten a un proceso de maduración que se transforman en espermatozoides ya maduros. A este proceso se le conoce como espermiogénesis. La regulación hormonal de la espermatogénesis, hay dos hormonas. La LH, que es la hormona luteinizante, que se une a las células de Sertoli para estimular la testosterona. La testosterona es muy importante para la producción de los espermatozoides en el testículo. La testosterona se une a las células de Sertoli, al igual que las hormonas FSH, que son las hormonas folículo-estimulantes. Ya unidas a las células de Sertoli, estimulan el fluido testicular, así dando origen a la espermatogénesis. En la diapositiva se puede ver cómo una espermátida se transforma en un espermatozoide. Este proceso dura generalmente 74 días y se basa en 4 fases principales. La primera es la formación del acrosoma, la segunda es la condensación del núcleo, la tercera es la formación del cuello, la pieza intermedia y la cola del espermatozoide. La cuarta es la eliminación de la mayor parte del citoplasma y no cabe mencionar como un extra es que un hombre produce 300 millones de espermatozoides diarios. Entre esos 300 millones de espermatozoides, el 10% de espermatozoides que genera un hombre diariamente, obviamente después de la pubertad, ese 10% presentan anomalías. Puede ser que el espermatozoide pueda salir enano, unos pueden ser gigantescos y la parte interna media del espermatozoide puede ser un poco más alargada de lo que se considera normal. Esas son las principales anomalías. También, posteriormente al primer proceso que mencioné de las 4 fases, los espermatozoides entran a la luz del túbulo seminífero y son llevados hacia el epidimio, en donde alcanzan una movilidad más estrecha o total, en donde pueden ser más desplazados. La estructura de un espermatozoide. La longitud de un espermatozoide va de 50 a 60 micras. Las micras es la millonésima parte de un metro. Entonces, en palabras más complejas, el espermatozoide mide 0.05 milímetros. La estructura del espermatozoide va desde el extremo, la cual sería el acrosoma, está en el extremo superior de la cabeza del espermatozoide. Después de ahí es la cabeza, después es un centriolo que se encuentra entre la parte intermedia y la cola del espermatozoide. La cola también es llamada flagelo. Y también en la pieza intermedia, que es la que se ve en la diapositiva en bolitas amarillas, son las mitocondrias. En la cabeza del espermatozoide se encuentra el núcleo, el cual es el morado. La longitud de la cola es de entre 40 y 50 micras, lo cual viene siendo la mayoría de la longitud.